Hoy en la microhistoria abordamos Soda Stereo. Soda Stereo fue una banda que revolucionó no solo la música argentina, sino también la música latinoamericana, pero precisamente fue en la Argentina en donde todo esto comenzó a gestarse. En los años 80 la Argentina atravesaba a principios de los 80 una situación muy particular. Vivíamos una dictadura militar que tuvo la característica no solo de las desapariciones forzadas de personas, sino también del robo de bebés. Entonces eso marcó a una de las dictaduras más feroces de toda Latinoamérica. Y por eso decimos que ese cambio cultural que se produce en el año 83 con la llegada de la democracia, aparece una banda que se llama Soda Stereo, y esa apertura, ese color de la democracia, se viste también de los colores musicales de la banda más metafórica, si se quiere, también del rock nacional, que era Soda Stereo. Se abandona un poco la música progresista que cantaba de manera tal que uno viviera la protesta a flor de piel por todo lo que sucedía en la Argentina y lo que también debía seguir reclamándose. Y entonces aparecía esta música que en realidad le cantaba al amor, le cantaba una nueva manera de ver el mundo. Entonces Soda Stereo se transformó no solo en un emblema, sino también en una bandera cultural de los tiempos nuevos que se vivían en el país, pero también con esta cuestión. En toda Latinoamérica habían existido sistemáticamente dictaduras militares que habían impuesto desde el poder que ejercía los Estados Unidos a través del Plan Cóndor, y esas dictaduras militares también empezaban a terminarse. Entonces la apertura musical de Soda Stereo también fue la apertura de un mundo más democrático, de una Latinoamérica más democrática. Por ende, al abrirse las fronteras para esta banda, que con sus hits, a fuerza de sus hits y a fuerza de su nuevo envalentonamiento, quizás también un poco con la influencia de bandas como The Police, empezaban a vislumbrarse como los Beatles argentinos, los Beatles latinoamericanos, donde iban, movilizaban una cantidad de gente inmensa, y de hecho eso quedó sustancialmente marcado en el River Plate que hacen en el año 97. Soda Stereo se despedía en ese famoso último concierto, el famoso día en donde Gustavo Cerati dice gracias totales, y a partir de ahí comienza la leyenda que 10 años después se va a volver a encontrar para una gira que se llamó Me Verás Volver y que recorrió nuevamente un montón, una infinidad de países latinoamericanos. Pero Soda Stereo no fue solamente una banda de rock. Soda Stereo fue también la marca cultural de una época, la marca cultural de una era, que no solamente por traspasar las fronteras, sino también por la calidad musical, sino también por el marketing musical. Hay que decir a ciencia cierta que dentro de la polémica que se generaba en los 80 por si eras Soda Stereo, si eras Los Redondos, si eras Sumo, si eras de Los Violadores, era un espacio cultural, era un tiempo cultural en donde convergían muchas de estas bandas y en donde de repente la polémica se gestaba en torno a la cantidad de escuchas que se adecuaban o no a una nueva sintonía musical. Entonces, la situación realmente colorida de lo que se había presentado en los años 80 modificó, como decíamos antes, de manera muy importante la cultura del rock nacional. Un rock nacional que durante mucho tiempo también estuvo como ciertamente enemistado de los pensamientos de la gente. La gente se manifestaba en favor de o en contra de. Era la gente a favor de Los Redondos o la gente a favor de Soda. Creo que polarizó de alguna manera la música de aquel entonces, las sensaciones de aquel entonces. Entonces quizás el que escuchaba Soda no podía escuchar Los Redondos y viceversa. Sin embargo, a la muerte de Gustavo Cerati, muchísimos años después de todo este evento cultural que se vivió en los años 80 y de la apertura democrática y de todo lo que sobrevino a través de esta sintonía, como decía antes, musical, el Indio Solari ejerce quizás una de las voces más autorizadas del rock nacional para escribir en una carta un agradecimiento a Gustavo Cerati no solo por su música, sino también por su trascendencia. Quizás también era la nostalgia de aquello que quedó en el pasado por un futuro que muy probablemente ya no se vería, porque Soda Stereo manifestó el pasado, Cerati era el presente, Los Redondos fueron el pasado, el Indio Solari era el presente, y se despedían ahí dos mitos que habían sabido ser quizás enemigos culturales, pero que
de una manera muy concreta, también se habían manifestado en cierto momento, quizás más hacia el final, como no fans, pero sí un poco más cómplices, ¿no? Una música un poco más cómplice. Porque sí, porque el rock nacional convergió, en algún momento convergió en los 2000 con la música alternativa, con la capacidad de la nueva escucha de los adolescentes que surgían en esos años y donde nuevamente los festivales como Quilmes Rock, el Pepsi, el Cosquín Rock, todos estos eventos encontraron a estas bandas emblemáticas, hicieron una licuadora y de ahí salieron magníficos experimentos musicales en donde hoy nos podemos encontrar ilustradamente a un Indio Solari tocando con Woz, a un Ciro Martínez tocando con Woz. Entonces la música convergió, la cultura convergió. Y Soda Stereo fue puntapié inicial como lo fueron todas estas bandas, pero hoy hablamos de Soda Stereo. Hablamos de Soda Stereo puntualmente porque, bueno, nuevamente, con los colores de la democracia emerge una nueva música, emergen nuevos peinados, emergen nuevas maneras de vestir y Soda Stereo se propuso marketineramente, si se quiere también, porque obviamente nunca se negó esa cuestión, organizar una banda que realmente fuera el evento musical de toda Latinoamérica y sencillamente lo consiguieron. No a fuerza de marketing pura y exclusivamente, sino también a fuerza de esos colores musicales que también eran difíciles de converger. Porque si nos trasladamos a los discos que nosotros visualizamos en la microhistoria, podemos decir que Soda Stereo, Soda Stereo, Soda Stereo Nada Personal, Soda Stereo Ruido Blanco, Soda Stereo Doble Vida, Soda Stereo Canción Animal, Soda Stereo Dínamo, Soda Stereo marcó Sueño Stereo, Soda Stereo Comfort y Música para Volar, el único unplugged que se hizo enchufado por la característica de banda de Soda Stereo. Si nosotros nos ponemos a pensar en todo eso, cada uno de los discos fue distinto. Y cada uno de los discos que se escucha hoy, quizás no los primeros, pero sí más bien los últimos, son discos muy modernos, son discos muy actuales, pero para los primeros nos dejan estos recitales en donde Me Verás Volver o El Último Concierto, quizás un poco más floydiano, esa influencia de Pink Floyd, también abren un camino a la modernización de esos temas que ya habían sido un emblema, un hit para generaciones anteriores. Entonces nos disponemos a la escucha de una banda musical, no solamente por su trascendencia rockera, por su trascendencia cultural, por su espacio dentro del pop, sino más bien de una banda que dejó sentada una huella para todas las bandas anteriores y para todas las bandas posteriores, porque que Latinoamérica haya sido una frontera impredecible para este tipo de grupos, hacía que muchos, como Molotov, como Maná, se pregunten qué va a pasar cuando vuelva Soda Stereo. Eso pasó en el año 97, se empezaban a decir en el ambiente del rock, ahora vuelve Soda Stereo, hay que ver qué pasa con la gente que tiene que sacar la entrada, ¿a quién van a ir a ver? Y realmente Soda también marcó eso, pero no pasó nada. La gente siguió yendo a ver Molotov, la gente siguió yendo a ver Maná, la gente siguió yendo a ver Soda Stereo. Estamos hablando de que los MTV también abrieron un espacio muy interesante, en donde varios artistas terminaban cantando juntos y uno decía, che, pero está tocando Cerati con tal, está tocando Juanes con Charlie Alberti, Ricky Martin con Charlie Alberti. Bueno, los MTV también abrieron un espacio distinto, ¿no? Un espacio nuevo que a raíz de todo esto que decíamos es el espacio del rock contracultural, si se quiere, de aquellas creencias de lo que en algún punto también pasó a ser un mito. Ese mito de los enfrentamientos rockeros que definitivamente hoy convergieron para seguir hablando de que dentro del ámbito musical argentino, dentro de este rock nacional que comenzó allá lejos y hace tiempo con Spinetta, con Lito Nevia, con Tanguito, con Miguel Abuelo, un filósofo del rock del cual alguna vez ya hablaremos, todo esto que comenzó allá lejos y hace tiempo, quizás Soda Stereo fue lo que definitivamente gestionó el trampolín para que empezara a masificarse una idea de rock nacional argentino bien concreta. El rock argentino es masivo, el rock argentino es uno solo y hacia allá los caminos le apuntaron siempre al trazado que dejó detrás Soda Stereo.